Jake Reeves tenía grasa debajo de las uñas que nunca salía por más que se frotaba. Eso es lo que pasa cuando pasas 12 horas al día con los codos metidos en maquinaria rota en una estación espacial de tercera categoría, donde todo se mantiene unido con cinta adhesiva y esperanza. La estación Kelber 9 no era el peor lugar de la galaxia, pero definitivamente no estaba ni cerca de ser el mejor. Los recicladores de aire tosían más de lo que tarareaban. Las placas de gravedad parpadeaban si caminabas demasiado rápido y todo el lugar olía a metal quemado por la desesperación. El taller de reparaciones de Jake estaba en el nivel más bajo, abarrotado entre una tienda de fideos dirigida por un centurión perpetuamente enojado y una casa de empeños que vendía cosas que Jake estaba bastante seguro de que eran robadas. A él le gustaba así. Simple, predecible. Nadie le molestaba, y él no molestaba a nadie. El martes todo se fue al infierno. Jake estaba debajo de un procesador atmosférico intentando averiguar por qué seguía haciendo un ruido como el de un gato moribundo cuando oía pasos. No es el habitual movimiento de los trabajadores de la estación ni las pesadas botas del personal de seguridad. Eran pasos precisos y mesurados, el tipo de pasos que decían que quien los poseía nunca había hecho un día de trabajo real en su vida. Salió de debajo de la máquina y encontró a una mujer parada en la puerta de su taller. Llevaba túnicas que probablemente costaron más de lo que Jake ganó en un año, todas de color morado oscuro con hilos dorados que captaban la luz. Su piel tenía ese tono azul pálido que denotaba ser Tobian, y sus ojos eran del color del mercurio líquido. Jake Reeves. Su voz era nítida y formal, el tipo de acento que provenía de los mundos centrales imperiales. Sí, ese soy yo. Jake se secó las manos con un trapo que probablemente estaba más sucio que sus manos. Mira, si estás aquí por el trabajo de Henderson, les dije que tomaría 3 semanas. Las piezas están agotadas y yo soy el mensajero Talson, representante de la corte imperial de Torbia. Lo dijo como si esperara que Jake hiciera una reverencia o algo así. Traigo noticias sobre su difunta tía, Lady Rebecca Reeves. Jake parpadeó. ¿Y ahora qué? Tu tía. Trabajó como consejera de la emperatriz Nira durante 37 años. Ella falleció hace 14 días. Usted figura como su único pariente vivo y heredero de su patrimonio. La llave se le resbaló de los dedos a Jake y cayó al suelo. Tenías una tía, una hormiga rica en la corte imperial. Eso no tenía ningún sentido. Su familia era de la tierra, de las colonias que se fueron cuando el imperio torbiano hizo contacto por primera vez. Eran agricultores, mecánicos y gente que arreglaba cosas para ganarse la vida. Nadie en su familia había estado jamás a menos de 1000 años luz de un palacio imperial. Debe haber algún error, dijo Jake lentamente. No tengo parientes distinguidos. Te equivocaste de persona. El mensajero sacó un datapad y proyectó un holograma al aire. Un documento oficial cubierto de sellos y firmas que parecía importante. El nombre de Jake estaba justo ahí abajo, junto con una coincidencia genética con un 99.7% de certeza. No hay error. Lady Rebecca fue muy específica en sus últimos deseos. Heredarás la posesión restante de su alma. El mensajero hizo una pausa y Jake podría jurar que vio algo que podría haber sido compasión en su rostro. ¿Fuego de nieve? ¿Qué es un fuego de nieve? ¿No qué? ¿Quién? El mensajero tocó su datapad. Fuego de nieve es un veler, el compañero personal de la difunta emperatriz Nira. Lady Rebecca quedó a cargo de su cuidado tras el fallecimiento de la emperatriz hace 6 meses. Ahora esa responsabilidad recae en ti. Jake sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza con una llave de gravedad. Un momento. ¿Me estás diciendo que heredé una mascota? La expresión del mensajero se volvió gélida. Abeler no es una mascota, señor Reeves. Ellos son seres inteligentes y telepáticos del mundo natal de Torbian. Snowfire se unió a la emperatriz Nolira cuando era cachorro y sirvió a su lado durante 19 años. Rechazar esta herencia se consideraría un grave insulto a la memoria de la emperatriz.
Crearía un incidente diplomático del que, te aseguro, no querrás ser responsable. Jake se pasó una mano por el pelo. Esto era una locura. Arregló filtros de aire rotos. No sabía nada sobre cómo cuidar una cosa alienígena con forma de leopardo que pertenecía a la realeza muerta. Pero la forma en que el mensajero lo miraba dejaba bastante claro que realmente no tenía otra opción. Bien. De acuerdo. Cuando llega esta nieve lo que sea. Snowfire ya está aquí. El transporte se está descargando en el muelle 7 ahora mismo. 20 minutos después, Jake se paró frente a una unidad de contención reforzada que era más grande que todos sus dormitorios. La cosa estaba construida como una bóveda de banco con etiquetas de advertencia en 6 idiomas diferentes pegadas por todas partes. A través de una pequeña mirilla, pudo ver movimiento. Algo blanco y enorme merodeaba de un lado a otro en su interior. El supervisor de transporte, un humano corpulento llamado Rick, con quien Jake a veces tomaba algo, estaba pálido. Tío, no sé qué has hecho para merecer esto, pero yo me disculparía enseguida si fuera tú. Solo ábrela, dijo Jake. ¿Qué más podía decir? Las cerraduras de la unidad de contención se abrieron con un siseo. La puerta se abrió hacia afuera, y Jake vio por primera vez lo que había heredado. Snowfire era enorme, medía 1,2 metros de altura hasta los hombros, quizá 2,1 metros de largo, con una cola que parecía capaz de romper huesos. Su pelaje era blanco puro, no crema ni gris, sino de ese blanco que dolía mirar, como nieve fresca bajo el sol. Y sus ojos eran rojos, no rosados como los de un conejo albino, rojos como sangre fresca, como luces de advertencia, como peligro. Esos ojos se clavaron en Jake, y sintió que algo se deslizaba en su mente. No eran palabras, sino puro desprecio. El equivalente mental a que le dijeran que no valía ni el aire que respiraba. Entonces, Snowfire se movió. En un instante, la criatura estaba en unidad de contención. Al siguiente, era una mancha blanca que pasaba velozmente junto al hombro de Jake, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño tenía derecho a moverse. Antes de que nadie pudiera reaccionar, desapareció en un pozo de mantenimiento abierto, y Jake escuchó el sonido de garras sobre metal que resonaba en la oscuridad. Rick silbó por lo bajo. Bueno, eso salió tan bien como esperaba. Jake miró la unidad de contención vacía, luego el pozo de mantenimiento, luego de nuevo la unidad. Su vida simple y predecible había terminado oficialmente. Y en algún lugar de las entrañas de la estación Kelber 9, un leopardo albino que lo odiaba andaba suelto. Esto iba a ser un problema. 3 días arrastrándose por pozos de mantenimiento que olían a óxido y aire reciclado le habían enseñado a Jake algunas cosas sobre Snowfire. Primero, la criatura era mucho más inteligente de lo que cualquier animal tenía derecho a ser. Segundo, lo despreciaba por completo. Y tercero, estaba jugando con él. Jake lo notó por las trampas, no por las suyas, las que había pasado horas instalando con sensores de movimiento y redes electromagnéticas. Esas nunca funcionó. Snowfire los evitó como si estuvieran pintados de naranja brillante con señales de advertencia. No, las trampas de las que Jake hablaba eran las que Snowfire le había dejado. Pistas falsas que conducían a callejones sin salida. Marcas de garras que daban vueltas. 2 veces Jake había seguido lo que creía que eran pistas frescas, solo para terminar justo donde empezó. Y podría jurar que sintió algo parecido a una risa resonando en la parte posterior de su cráneo. Porque eso era lo otro que había aprendido. Lo de la telepatía no era una broma. Empezó el segundo día. Jake se abría paso por un conducto en la sección 4 cuando de repente su cabeza se llenó del equivalente mental de que alguien le escupiera en la cara. No eran palabras, solo pura emoción. Asco. Un dolor tan pesado que le oprimía el pecho. Y debajo de todo, una especie de dolorosa soledad que hizo que Jake dejara de gatear y se quedara sentado en la oscuridad un minuto. La criatura no solo estaba enojada. Estaba de luto. Jake había intentado hablar con ella.
Se sentía como un idiota al hacerlo. Sentado en pasillos vacíos, llamando a un leopardo telepático gigante que no quería saber nada de él. Mira, sé que no pediste esto. Yo tampoco, pero estamos atrapados el uno con el otro. Así que tal vez podríamos intentar no empeorar esto más de lo que ya es. La respuesta siempre era la misma. Una oleada de desprecio tan fuerte que le hacía doler los dientes, seguida de silencio. Al tercer día, Jake estaba listo para rendirse. Que la seguridad de la estación se encargara. Que los torbianos vinieran a buscar a su preciado compañero. Tenía reparaciones que hacer, facturas que pagar, y perseguir a un leopardo alienígena por las entrañas de una estación espacial no le compensaba. Entonces llegó la sección 7. Jake estaba revisando un relé de plasma en el nivel inferior de mantenimiento cuando la alarma empezó a sonar. Fluctuación del reactor en el núcleo de energía principal. No fue una fusión total, pero fue lo suficientemente grave como para que los protocolos de emergencia se activaran de inmediato. Las puertas blindadas empezaron a cerrarse de golpe por toda la estación, sellando las secciones comprometidas, incluida la que Jake ocupaba. Corrió hacia la salida, pero la puerta se derrumbó a medio metro de su cara con un siseo hidráulico. La voz de la computadora, tranquila y femenina, anunció lo que Jake ya sabía. Protocolo de contención de emergencia activado. Esta sección se inundará con refrigerante en 60 segundos para evitar una cascada térmica. Refrigerante significaba agua, significaba ahogamiento. Jake se giró buscando otra salida. Y fue entonces cuando la vio. Snowfire atrapado en la plataforma al otro lado del pozo de mantenimiento inundado. Esos ojos rojos abiertos con algo que podría haber sido miedo. La criatura también había estado cazando en los niveles inferiores. Y ahora ambos estaban a punto de morir. 45 segundos para la liberación del refrigerante, dijo la computadora amablemente. El agua ya entraba a raudales por las rejillas de ventilación del techo. El pozo de mantenimiento entre ellos se llenaba rápidamente, y Jake sabía con certeza que ninguno de los dos podría cruzarlo a tiempo para llegar a la salida antes de que toda la cámara se inundara. Su mente daba vueltas. Tenía que haber algo, una salida. Miró a su alrededor con desesperación y la localizó. Un sistema de drenaje de emergencia diseñado para bombear el exceso de refrigerante de vuelta a los tanques de reciclaje. Si lograba hacerlo funcionar, redirigir el flujo, tal vez les daría tiempo suficiente. El plan se formó en su cabeza en unos 2 segundos, pero no podía hacerlo solo. Los controles de drenaje estaban en la plataforma de Snowfire y la conexión de energía en la suya. Jake miró al Belker a través del agua que subía. Esos ojos rojos como la sangre le devolvieron la mirada. 30 segundos para la liberación del refrigerante. Jake sintió algo que se abría paso en su mente. Esta vez no era desprecio. Parecía una pregunta, como si la criatura intentara comprender lo que pensaba. Así que Jake lo pensó con la mayor claridad posible. Se imaginó el sistema de drenaje, la conexión de energía. Necesitaba improvisar el control que Snowfire necesitaría para activarse. Era una locura. Nunca se habían comunicado antes. La criatura lo odiaba, pero era su única oportunidad. Durante un largo segundo, no ocurrió nada. Entonces Jake sintió algo nuevo. No exactamente aceptación, sino más bien un reconocimiento a regañadientes. La criatura lo entendió. 15 segundos. Jake se lanzó hacia la conexión de energía, abriendo el panel de acceso con manos temblorosas. Sacó su cortador de plasma y comenzó a cortar los seguros y a dirigir la energía hacia donde no debía ir. Todo su instinto. Mientras un mecánico gritaba que lo que hacía era peligroso, estúpido y probablemente ilegal. Al otro lado del pozo, Snowfire se movió. La pata de la criatura golpeó el panel de control del desagüe, y Jake sintió algo imposible. El Belker le enviaba información, no palabras, sino impresiones. Debilidades estructurales en las paredes que no podía ver. Puntos de tensión donde la presión del agua aumentaba.
Era como tener un escáner en la cabeza que le mostraba exactamente dónde cortar, dónde reforzar. Trabajaban juntos así. Dos mentes compartiendo. Un plan desesperado. Jake soldó, cortó y desvió. Snowfire lo guió a través de imágenes mentales que parecían agua helada goteando por sus pensamientos. Los respiraderos del refrigerante se abrieron, el agua explotó en la cámara y el desagüe de emergencia que Jake había improvisado cobró vida con un rugido. No fue suficiente para detener la inundación, pero la ralentizó. Les ganó quizás 30 segundos. Jake se abrió paso a través del agua que subía hacia una escalera de mantenimiento que había visto. Snowfire tocó el agua y nadó, agitando sus poderosas patas, con ese pelaje blanco pegado a la oscuridad. Su cuerpo. Ambos llegaron a la escalera al mismo tiempo. Jake subió primero, sintiendo a la criatura justo detrás de él, tan cerca que podía sentir su aliento en las piernas. Irrumpieron por una escotilla de acceso a la sección 6 justo cuando la cámara bajo ellos se inundaba por completo. Jake se desplomó en la cubierta, jadeando, empapado hasta los huesos. Snowfire aterrizó a su lado, esparciendo agua por todas partes. Y por primera vez desde que se conocieron, Jake no sintió odio proveniente de la criatura. Sintió algo que podría haber sido respeto, resentimiento, reticencia. Pero allí se quedaron un rato, ambos respirando con dificultad. Entonces Jake se echó a reír. No pudo evitarlo. Todo era una locura. Casi se ahoga con un leopardo alienígena que lo odiaba. Y habían sobrevivido compartiendo pensamientos como una especie de extraño equipo psíquico. La cabeza de Snowfire se giró hacia él. Esos ojos rojos y legibles. Sí, lo sé, dijo Jake, aún recuperando el aliento. Eso era una locura. Sintió algo que podría haber sido acuerdo parpadear a través de su conexión. De vuelta en su taller, Jake se puso ropa seca mientras Snowfire merodeaba por el lugar, investigándolo todo con evidente sospecha. La criatura olfateó sus herramientas. Su banco de trabajo, un sándwich a medio comer que Jake había olvidado. Jake se sentó en su taburete y empezó a hablar. No para convencer a la criatura de nada. No para entrenarla ni darle órdenes. Simplemente hablando como si fuera a hablar con otra persona. Mi tía Rebecca, dijo, recogiendo una joya que había llegado con la unidad de contención de Snowfire. Era claramente torbiana, una delicada pieza de orfebrería con un lado dañado. Nunca la conocí. Ni siquiera sabía que existía. Mi papá nunca hablaba mucho de su familia. Éramos gente de colonia, ¿sabes? Trabajamos con nuestras manos, arreglamos cosas. Le dio la vuelta a la joya y examinó el cierre roto. Sin duda alguna, ella sería alguien especial si llegara a trabajar con la emperatriz. Si ella llegara a conocerte, Snowfire habría dejado de rondar. La criatura ahora lo estaba observando, con la cabeza ligeramente inclinada. Jake cogió sus herramientas y empezó a trabajar en el cierre. Yo no soy ella, yo sé eso. Y definitivamente no soy la emperatriz. Solo soy un mecánico que arregla cosas rotas en una estación que a nadie le importa. Realineó el cierre y comenzó a soldarlo con cuidado. Pero soy bueno arreglando cosas, y soy bueno no rendirme ante cosas que parecen rotas. Sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. La hostilidad que había sido constante durante 3 días se quebró un poco. Y debajo de ello, Jake sintió lo que había sentido en la cámara inundada. Soledad. La criatura no solo había perdido un dueño. Había perdido a su pareja, a su familia elegida. Jake terminó la reparación y levantó la joyería. Ahí, como nuevo. Snowfire se acercó lentamente, con cautela, tomó la joya en su boca con cuidado como si fuera preciosa, como si importara. Sus miradas se encontraron y Jake sintió la presencia de la criatura en su mente, ya no hostil, simplemente allí observando, esperando. Quizás esto podría funcionar después de todo. Los torbianos llegaron el día 12 y no se molestaron en llamar educadamente.
Jake estaba reemplazando un acoplamiento eléctrico quemado cuando la puerta de su taller se abrió y 5 figuras entraron como si fueran dueños del lugar. 4 eran guardias con armadura pulida que probablemente costaba más que toda la estación. Pero fue el quinto el que hizo que a Jake se le cayera el estómago. Señor Von Cross. Jake había visto su cara en las noticias antes. Noble de alto rango, asesor del nuevo emperador, el tipo de persona que tomaba decisiones que afectaban a miles de millones de personas y nunca perdía una sola noche de sueño por ello. Tenía esa piel azul torbiana que parecía seda cara y ojos tan pálidos que eran casi blancos. Señor Reeves. La voz de Von era suave, culta, de ese tipo que hacía que todo sonara razonable incluso cuando no lo era. Necesitamos discutir su posesión no autorizada de propiedad imperial. Jake dejó lentamente sus herramientas y se puso de pie. Detrás de él, oyó un ruido sordo. Snowfire había estado dormitando en un rincón, pero ahora el Belker estaba de pie y Jake podía sentir la tensión irradiando a través de su conexión mental. Snowfire no es una propiedad, dijo Jake con cuidado. Mi tía me lo dejó. Herencia legal. ¿Tu tía? Von pronunció la palabra como si tuviera mal sabor. Se extralimitó en su autoridad. Un humano no tiene ningún derecho a poseer un Belker, especialmente uno que sirvió a la propia emperatriz. Es inapropiado. Desigualmente. Sonrió y la sonrisa no llegó a sus ojos. Estamos aquí para corregir esta lamentable situación. La criatura será devuelta al santuario imperial, donde pertenece. Jake sintió que algo pulsaba a través de su conexión con Snowfire. No palabras, sino urgencia. Miedo. La criatura no quería en absoluto ir con esa gente. No se irá a ninguna parte, se oyó decir Jake. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. La sonrisa de Von desapareció. No creo que entiendas la gravedad del movimiento de Snowfire. En un momento, el veler estaba detrás de Jake. Al siguiente, estaba entre él y los torbianos, con el pelaje blanco erizado, los labios retraídos mostrando dientes capaces de desgarrar el acero. Un sonido salió de su garganta que hizo vibrar los huesos de Jake. Y entonces, la mente de Jake explotó con imágenes, no con pensamientos. Los recuerdos de Snowfire inundaron su conexión tan rápido e intenso que Jake tuvo que agarrarse al banco de trabajo para mantenerse en pie. Vio una habitación con paredes de oro y cristal. Vio a la emperatriz, de rostro amable y gentil, sentada a una mesa con Snowfire a su lado. La vio tomar una copa de vino y llevársela a los labios. Vio su rostro palidecer. La vio desplomarse. Vio a Snowfire intentando alcanzarla mientras los guardias retenían a la criatura. Vio rostros que Jake no reconoció, de pie junto al cuerpo de la emperatriz con expresiones que no eran de sorpresa ni tristeza. Estaban satisfechos. Asesinato, no enfermedad. Asesinato. Y Snowfire lo había visto todo. La visión de Jake se aclaró, y se encontró mirando a Von con una nueva comprensión. El rostro del noble se había vuelto cautelosamente inexpresivo, pero sus ojos estaban fijos en Snowfire con una intensidad que confirmó todo lo que Jake acababa de ver. Él lo sabe, dijo Jake en voz baja. Snowfire sabe lo que realmente le sucedió a la emperatriz. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces, la mano de Von se movió en un gesto sutil, y las manos de los guardias se dirigieron a sus armas. Esperaba hacer esto de la manera civilizada, dijo Von en voz baja. Pero ustedes lo han hecho imposible. Los guardias se movieron rápido, pero Jake había pasado 12 años trabajando en lugares donde un movimiento en falso podía matarte. Su mano pulsó el botón de emergencia del cortador de plasma que colgaba de su banco de trabajo. El rayo cortó el aire en un arco brillante, obligando al guardia más cercano a retroceder de un salto. Snowfire no esperó. El Belker golpeó al segundo guardia como una avalancha blanca. 136 kilogramos de músculo y furia. El guardia cayó con fuerza, la armadura chirriando, sus garras encontraron agarre.
Jake se zambulló detrás de su banco de trabajo mientras las ráfagas de energía se encendían. Su taller. Tomó un gancho magnético de su estante de herramientas y lo lanzó a ciegas. Alcanzó a un guardia en la placa pectoral y Jake lo activó a distancia. El imán industrial que había estado usando para mover piezas pesadas cobró vida con un rugido, arrastrando al guardia al otro lado de la habitación y estrellándolo contra la pared metálica. Su taller se estaba desmoronando. Años de herramientas y proyectos recopilados, todos destruidos en segundos. Pero la mente de Jake corría, pensando 3 pasos por delante como lo hacía al resolver problemas mecánicos complejos. El taller era su territorio. Conocía cada cable, cada panel, cada punto débil. Pulsó un botón bajo su banco de trabajo. La placa de gravedad en el centro de la habitación parpadeó y murió. 2 guardias se encontraron repentinamente flotando, desorientados e incapaces de conseguir tracción. Snowfire aprovechó la confusión para derribar a otro, moviéndose en la gravedad cero como lo había hecho antes. Pero Bond ya retrocedía hacia la puerta, hablando rápidamente por un comunicador. Sección 12, Taller 7. Terminar con extremo prejuicio. Tanto la criatura como el humano. A Jake se le heló la sangre. Ya no solo intentaban tomar Snowfire. Intentaban matarlos a ambos. Fuera cual fuese el secreto que guardaba el Belker, valía la pena matarlo para mantenerlo oculto. Tenemos que movernos ya, dijo Jake, sin saber si hablaba en voz alta o lo pensaba en Snowfire. La respuesta llegó como un acuerdo puro que fluyó a través de su vínculo. Corrieron. Jake agarró una bolsa y empezó a meter cosas en ella. Tabletas de datos, herramientas, cualquier cosa que pudiera ser útil. Detrás de él, Snowfire ya estaba en la puerta. Esos ojos rojos escudriñando el pasillo. Se acercaban más guardias. Jake podía oír sus botas en las placas de cubierta. Podía oír órdenes gritadas en tobiano. Tenían quizás 30 segundos. El desguace, dijo Jake. Hall 14. Hay un camión de carga allí. Abandonado, pero tal vez pueda ponerlo en marcha. Irrumpieron en el pasillo y corrieron no hacia las secciones principales, donde la seguridad sería estricta, sino hacia las entrañas de la estación, donde nadie iba a menos que fuera necesario. Snowfire se movió a su lado, y Jake sintió que los sentidos de la criatura se extendían más allá de los suyos. El Belker podía sentir gente en las esquinas, podía percibir vibraciones en la cubierta que les indicaban dónde estaban sus perseguidores. Llegaron a la bodega 14 con guardias a unos 20 segundos de distancia. El carguero permanecía allí como un monumento a tiempos mejores. 40 años, si acaso, cubierto de abolladuras y parches. Jake lo había usado antes para piezas, pero sabía que los sistemas centrales funcionaban técnicamente. «Entren», gritó Jake, abriendo la puerta. Snowfire saltó dentro mientras Jake se lanzaba al asiento del piloto. Sus manos revoloteaban sobre controles que no habían estado activos en años. Evitar los seguros, redirigir la energía de los sistemas no esenciales. Rezar para que el núcleo del reactor no se hubiera degradado por completo. Los motores tosieron, chisporrotearon y lanzaron un rugido que sacudió toda la nave. Los guardias entraron en masa en la bodega mientras Jake aceleraba bruscamente. El carguero se tambaleó hacia las puertas de la bodega, que aún estaban cerradas. Jake sacó un cortador de plasma de su mochila y se lo lanzó al copiloto. Asiento. Fuego de nieve. El panel rojo de liberación manual junto a la puerta. Sintió confusión a través de su vínculo. Luego, comprendiendo, Fuego de Nieve agarró el cortador de plasma con sus mandíbulas y corrió. La criatura fue lo suficientemente inteligente como para activar la herramienta y Jake escuchó el metal chirriar cuando el mecanismo de bloqueo de la puerta de la bahía se rompió. Las puertas comenzaron a abrirse demasiado lento. Se abrían demasiado lento. «Agárrate a algo», gritó Jake. El grito de carga golpeó las puertas de la bahía a toda velocidad. El metal chirrió. La alarma gritó.
Irrumpieron en el espacio abierto con la mitad de la puerta aún unida a su agujero, girando salvajemente. Jake luchó contra los controles, usando todos los trucos que había aprendido para estabilizar su giro. Detrás de ellos, la estación Kelber 9 ya estaba lanzando naves de persecución. Cazas imperiales, rápidos y letales. Pero Jake no intentaba dejarlos atrás. Intentaba sobrevivir. Se adentró en el campo de asteroides cercano, un laberinto de roca y hielo que la mayoría de los pilotos evitaban porque era un suicidio volar a través de él a toda velocidad. Jake había mapeado este campo haciendo misiones de rescate. Lo conocía como la palma de su mano. El transportador de carga chirriaba a través de huecos apenas más anchos que la nave misma. Las alarmas sonaban. Los sistemas fallaban a diestro y siniestro. Jake redirigió la energía sobre la marcha, apagando el soporte vital en las secciones vacías, enviando todo lo que pudo a los motores y escudos. Un asteroide explotó detrás de ellos cuando el arma de un caza encontró roca en lugar de ellos. Jake se inclinó con fuerza, sintió que la estructura de la nave crecía con una tensión que no estaba diseñada para soportar. A su lado, Snowfire se había apoyado en el asiento del copiloto. Esos ojos rojos lo miraban con absoluta confianza. Perdieron a los cazas en algún lugar del campo profundo. Jake siguió volando durante otra hora antes de sentirse lo suficientemente seguro como para reducir la velocidad y revisar sus sistemas. Todo estaba al límite. Les quedaban quizás 6 horas de energía. El soporte vital estaba fallando y el casco tenía más agujeros de los que podía contar. Pero estaban vivos. Eran libres. Jake se desplomó en el asiento del piloto y se echó a reír. No tenía gracia. Nada de esto tenía gracia. Ahora eran fugitivos, perseguidos por el Imperio Torbiano, huyendo en un barco que apenas se mantenía unido. La cabeza de Snowfire se apoyó en su hombro. Y a través de su vínculo, Jake sintió algo inesperado. Ni miedo, ni arrepentimiento, sino gratitud. Sí, dijo Jake con cansancio. Estamos juntos en esto ahora. Para bien o para mal, abrió sus mapas estelares y comenzó a trazar un rumbo. Las colonias exteriores, lugares donde la autoridad imperial era débil y los humanos establecían sus propias reglas, lugares donde un mecánico y un leopardo telepático podrían tener una oportunidad. Tras ellos, la estación Kelber 9 se hacía más pequeña en la distancia. Delante no había más que estrellas e incertidumbre. Jake encendió los motores y voló hacia lo que viniera después. Nueva Galveston parecía el tipo de lugar al que la gente terminaba cuando se quedaba sin mejores opciones. El polvo rojo lo cubría todo. Las cúpulas que mantenían la atmósfera estaban más remendadas que las originales. Y toda la colonia tenía esa sensación cansada y desgastada de un pueblo fronterizo que había visto días mejores. A Jake le encantó de inmediato. Aquí nadie hacía preguntas. A nadie le importaba de dónde venías ni por qué huías. Pagabas las tarifas de atraque, mantenías la cabeza baja y te ocupabas de tus propios asuntos. Perfecto para un mecánico fugitivo y su leopardo telepático. Encontró un garaje abandonado en las afueras del asentamiento principal. El tipo de lugar que probablemente había pertenecido a alguien que había muerto o se había rendido y se había ido. La puerta estaba oxidado. La mitad del equipo del interior era chatarra, pero tenía paredes, techo y, lo más importante, privacidad. Hogar, dulce hogar, dijo Jake, dejando caer su mochila al suelo. Snowfire merodeaba por el espacio, investigando cada rincón, con esos ojos rojos observándolo todo. A través de su vínculo, Jake sintió una mezcla de cautela y aprobación. Los lugares con múltiples salidas. Inteligente. Llevaban 6 días huyendo. 6 días saltando de estación en estación, sin quedarse mucho tiempo, siempre mirando por encima del hombro. El carguero finalmente se había rendido y se había averiado 2 sistemas atrás, y Jake lo había vendido como chatarra para pagar el pasaje en un transporte colonial. Todo lo que poseía ahora cabía en una sola mochila. Pero lo habían logrado.
Y ahora venía la parte difícil. Jake extendió su escasa colección de herramientas sobre el banco de trabajo y las observó. Necesitaba extraer los datos del implante de Snowfire, la evidencia del asesinato de la emperatriz. Sin él, solo eran fugitivos. Con él, tenían un arma que podía abatir a quienes los perseguían. El problema era que él no tenía ni idea de cómo hacerlo sin matar a Snowfire en el proceso. De acuerdo, dijo Jake, sacando todo lo que pudo encontrar sobre biología Belker en su destartalado bloc de datos. Vamos a resolver esto. Le llevó 3 días de investigación, la mayor parte robada de bases de datos médicas, a las que Jake no debería haber tenido acceso. El implante era bioorgánico, integrado en el sistema nervioso de Snowfire de una forma que lo hacía casi imposible de extraer. Pero Jake no necesitaba extraerlo. Solo necesitaba leerlo. Construyó un escáner con piezas que recogió de los desguaces locales. La mitad era equipo médico que había tirado por obsoleto. La otra mitad eran cosas que Jake improvisó porque no tenía los componentes adecuados. Parecía algo que un niño había construido en su sótano. Todo cableado expuesto y conexiones improvisadas. Pero cuando Jake lo encendió, las lecturas salieron limpias. De acuerdo, dijo, intentando mantener las manos firmes. Esto va a ser raro para los dos. Snowfire yacía en el banco de trabajo que Jake había acariciado con todo lo suave que pudo encontrar. Los ojos de la criatura estaban fijos en él, y Jake podía sentir el nerviosismo que irradiaba a través de su vínculo. No de Snowfire, de él. Necesito que confíes en mí, dijo Jake en voz baja. ¿De verdad confías en mí? Este escáner necesita sincronizarse con tu sistema nervioso y eso significa abrir nuestra conexión completamente. Sin barreras. Verás todo en mi cabeza y yo veré todo en la tuya. Sintió vacilación a través del vínculo. Entonces algo que podría haber sido aceptación. Jake colocó el escáner contra el cuello de Snowfire, donde estaba enterrado el implante. Su otra mano descansaba sobre la cabeza de la criatura, manteniendo el contacto físico para fortalecer su conexión telepática. Activó el escáner. El mundo explotó en una conciencia compartida. Jake vio a la emperatriz no como una figura distante en los informes de noticias, sino como Snowfire la había conocido. Amable paciente. Ella había criado a Snowfire desde que era un cachorro alimentándolo con biberón cuando era lo suficientemente pequeño para caber en sus brazos. Sintió 19 años de compañía, de estar a su lado mientras trabajaba, de cacerías en los jardines del palacio, de devoción absoluta. Él vio la conspiración, no solo el asesinato sino todo lo que condujo hasta él. Lord Bean y otros 5, todos nobles de alto rango que se opusieron a las reformas de la emperatriz. Ella quería la paz con las colonias exteriores, quería compartir tecnología y recursos. Lo vieron como una debilidad, como traicionar a su propia especie por los humanos, así que la mataron y lo hicieron parecer causas naturales. La extracción de datos tomó horas. La cabeza de Jake latía con fuerza por mantener la conexión, por procesar recuerdos y emociones que no eran suyas. Pero finalmente, el escáner emitió un pitido. Transferencia completa. Jake se apartó jadeando. Snowfire emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad gemido. Ambos vivieron la vida entera del otro en el espacio de una tarde. Lo siento, susurró Jake, sin estar seguro de si se estaba disculpando por la muerte de la emperatriz o por la invasión de la privacidad o por todo. Lo siento mucho. La cabeza de Snowfire presionó contra su pecho y Jake sintió que la comprensión fluía a través de su vínculo. La criatura sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Fue entonces cuando la puerta del garaje explotó hacia adentro. Jake cayó al suelo por instinto. Años de trabajo con equipos peligrosos le enseñaron a actuar con rapidez cuando las cosas salían mal. A través del humo y el polvo, vio una forma que le heló la sangre. Otro Belker, más grande que Snowfire, cubierto de cicatrices y con un pelaje tan oscuro que parecía que absorbía la luz.
Y sus ojos no eran rojos. Eran dorados, fríos y calculadores. Garra de sombra. Jake conocía el nombre, porque le impactó en la mente como un martillo. La criatura estaba vinculada al maestro espía de Bond, entrenada para la guerra, y había venido a terminar lo que los asesinos de la estación habían comenzado. Snowfire se puso de pie instantáneamente, colocándose entre Jake y la amenaza. Los dos Belkers giraban uno alrededor del otro, y el aire mismo parecía vibrar con tensión. La mente de Jake corría. Sadokla era más grande, más fuerte, un asesino entrenado. Snowfire era un compañero, no un guerrero. En una pelea directa, perderían. Entonces Jake hizo lo que siempre hacía. Él cambió las reglas. Su mano encontró los controles del generador de gravedad que había visto cuando examinó por primera vez el garaje. Todos los edificios de New Galveston los tenían para mantener condiciones de vida cómodas. Jake lo puso al máximo. Sadokla tropezó cuando la gravedad se duplicó de repente. La criatura era enorme, estaba hecha para ser poderosa, y todos esos músculos se convirtieron en una desventaja cuando de repente pesaba el doble. Snowfire, más ligero y ágil, se adaptó más rápido. Pero Sadokla era inteligente. Jake sintió la mente de la criatura presionando contra la suya, tratando de establecer una conexión telepática para confundirlo o tomar el control. Levantó todas las barreras mentales que pudo, pensando en muros de acero y puertas cerradas. No fue suficiente. La criatura era más fuerte que él. Entonces Snowfire estaba allí en su mente, reforzando sus defensas. Dos minas trabajando como una, conteniendo el asalto. Jake corrió, no se alejó hacia. Fue cogiendo herramientas a medida que avanzaba, mientras sus ojos escudriñaban el garaje en busca de algo útil. Allí, el sistema de ventilación atmosférica, y allí, la toma de corriente que alimentaba todo el edificio. Sadokla se liberó de la trampa de gravedad, moviéndose a una velocidad aterradora a pesar del aumento de peso. Las criaturas se estrellaron contra el fuego de la nieve y cayeron en una maraña de garras y dientes. La sangre, de un rojo brillante y con un aspecto sorprendentemente humano, se esparció por el suelo. Jake no pensó, actuó, abrió la unión eléctrica y comenzó a tirar de los cables, redirigiendo la corriente hacia donde absolutamente no debía ir. El sistema atmosférico zumbó más fuerte y luego comenzó a chillar a medida que la presión aumentaba más allá de los límites de seguridad. «Fuego de nieve, muévete», gritó Jake. Sintió que la comprensión se extendía a través de su vínculo. Snowfire se giró, se apartó de Sadokla con ambas patas traseras y rodó para escapar. Jake cerró de golpe la última conexión. El respiradero atmosférico explotó hacia afuera, y de repente, el ambiente cuidadosamente controlado del garaje se convirtió en un túnel de viento. El aire salió corriendo hacia el sello dañado, creando una diferencia de presión que atrajo todo hacia la recámara. Herramientas, escombros y una garra de sombra muy sorprendida se deslizaron por el suelo. Pero Jake no había terminado. Agarró un generador de pulsos electromagnéticos, algo que había construido para solucionar problemas con cerraduras electrónicas atascadas, y lo puso a máxima potencia. Sadokla tenía mejoras cibernéticas. Jake los había visto en la breve pelea, cosas de grado militar que probablemente potenciaron las ya formidables habilidades de la criatura. El EMP golpeó a Sadokla como un tren de carga. La criatura gritó, un sonido que Jake sintió en sus huesos cuando sus implantes se sobrecargaron. No lo suficiente para causar daño permanente, pero sí lo suficiente para herir y desorientar. Snowfire no desperdició la apertura. El Belker blanco golpeó a Sadokla desde un costado, empujando a la criatura más grande hacia la brecha en la pared. Por un momento, Jake pensó que ambos estaban pasando por eso. Entonces las garras retorcidas de Snowfire encontraron asidero. Y fue solo Sadokla el que cayó sobre el polvo rojo de la superficie de New Galveston. La criatura sobreviviría. Los Belkers eran duros, pero para cuando se recuperara y regresara,
Jake y Snowfire ya se habrían ido hacía mucho tiempo. Jake presionó el sello de emergencia y una puerta blindada se cerró de golpe sobre la recámara. El viento murió. El garaje quedó en silencio, salvo por el sonido de sus respiraciones pesadas. Snowfire regresó cojeando hacia él, apoyándose en una pierna. Había cortes en su pelaje blanco, ya cubierto de sangre. Las manos de Jake temblaban mientras agarraba sus suministros médicos, tal como estaban. No era médico, pero se curó suficientes veces como para saber lo básico. «Quédate quieto», dijo, limpiando las heridas tan suavemente como pudo. «Tenemos que movernos. Donde hay un cazador, habrá más». A través de su vínculo, sintió algo nuevo. No solo confianza, no solo asociación, algo más profundo. Snowfire ya no lo seguía. Ellos eligieron esto. Eligiéndolo. Jake empacó lo que pudo llevar, agarró el panel de datos con la evidencia que había extraído y se dirigieron hacia los callejones de la colonia. Detrás de ellos ya se oían las sirenas. Seguridad respondiendo al disturbio. Se movieron a través del polvo rojo, dos sombras contra el sol poniente. Un humano y un Belker que aprendieron a luchar como uno solo. Y en algún lugar de ese maltratado bloque de datos, llevaban la evidencia que podría derribar un imperio. Pasaron 2 días en el desierto a las afueras de New Galveston, escondidos en un puesto minero abandonado mientras las heridas de Snowfire sanaban y Jake intentaba averiguar qué vendría después. El panel de datos estaba en el suelo polvoriento entre ellos y contenía suficiente evidencia para acabar con Lord Bond y sus conspiradores. Pero la evidencia no significaba nada si nadie la veía. Jake había estado dándole vueltas en su mente durante horas cuando finalmente se le ocurrió la idea. Fue una completa locura. Probablemente lo matarían, pero era la única jugada que tenía sentido. «No podemos escondernos», dijo en voz alta, más para sí mismo que para Snowfire. «Seguirán viniendo. Tienen recursos, dinero, poder. No tenemos nada más que lo que está en este bloc de datos». Los ojos rojos de Snowfire lo observaban desde el otro lado de la pequeña habitación. Las heridas de la criatura sanaban más rápido de lo que Jake hubiera creído posible, pero aún se movía con cuidado. «Así que no nos escondemos. Hacemos lo contrario». Jake tomó el bloc de datos y lo giró en sus manos. «Nos aseguramos de que todos vean esto. Cada cadena de noticias, cada centro de comunicación, cada rincón de la galaxia. Hacemos que sea imposible ignorarlo». A través de su vínculo, sintió curiosidad mezclada con preocupación. Snowfire comprendió que el plan era peligroso, pero quería saber más. Jake comenzó a consultar sus viejos contactos. Años de reparar equipos de comunicación en varias estaciones significaban que conocía gente, hackers, corredores de información, el tipo de personas que vivían en las zonas grises entre lo legal y lo ilegal. Enviaba mensajes cuidadosos, sin decir nunca demasiado, siempre usando los códigos y las puertas traseras que había aprendido con los años. Al final del primer día, tenía lo que necesitaba. Códigos de acceso a 3 redes de comunicación principales. Información de enrutamiento que le permitiría eludir la seguridad, y lo más importante, un programa antivirus que aseguraría La transmisión no se pudo detener una vez iniciada. «De acuerdo», dijo Jake, mientras preparaba su equipo la segunda noche. «Así es como funciona. Voy a secuestrar la red imperial de noticias, el sistema de radiodifusión colonial y el intercambio de información de libre comercio, todo a la vez. Golpéelo simultáneamente para que no puedan apagarnos antes de que se difunda el mensaje. Cada nave, cada estación, cada colonia con un receptor verá qué le pasó realmente a la emperatriz». Miró a Snowfire. «Una vez que haga esto, no habrá vuelta atrás. Sabrán exactamente dónde estamos. Tendremos quizás 1 hora antes de que todos los cazarrecompensas y agentes imperiales en 3 sectores aparezcan para matarnos». Snowfire se levantó y caminó hacia él. La cabeza de la criatura presionó contra su hombro,
y Jake sintió una certeza absoluta fluir a través de su vínculo. Estaban haciendo esto juntos. Los dedos de Jake volaron sobre el teclado. Sus años de experiencia descifrando sistemas de seguridad en equipos bloqueados lo habían hecho mejor que la mayoría de los piratas informáticos profesionales. Encontró los puntos débiles, explotó las puertas traseras y se abrió camino en sistemas que se suponía eran imposibles de violar. Exactamente a la medianoche, hora de la estación, presionó Enter. La transmisión se realizó en vivo en 3 sectores simultáneamente. Jake lo había mantenido simple. Sin edición sofisticada, sin música dramática, solo los datos sin procesar del implante de Snowfire que muestran el asesinato de la emperatriz a partir de los propios recuerdos del Belker. Los rostros de los conspiradores, el veneno, la planificación a sangre fría, todo ello expuesto a la vista de miles de millones de personas. Y Jake añadió una cosa, un mensaje en su propia voz. Mi nombre es Jake Reeves. Soy un mecánico de la estación Kelber 9. El Imperio Torbiano me quiere muerto porque sé la verdad sobre el asesinato de la emperatriz Nolira. La mataron porque quería la paz. Porque creía que los humanos y los torbianos podían trabajar juntos en lugar de pelear por territorio y recursos. Las personas que hicieron esto todavía están en el poder y siguen tomando decisiones que nos afectan a todos. Esta es la evidencia. Tú decides qué pasa después. La transmisión duró 7 minutos antes de que la primera cadena lograra cortarla. Pero para entonces ya había sido grabado y se estaba difundiendo a través de canales independientes, siendo compartido y republicado más rápido de lo que nadie podría eliminarlo. Jake apagó su equipo y comenzó a empacar. Es hora de moverse. Habían recorrido 3 cuadras antes de que el primer barco pasara silbando por encima. No son casas imperiales, son otra cosa. El corazón de Jake se hundió. Cazadores de recompensas, probablemente docenas de ellos, todos con la esperanza de sacar provecho de lo que tenía que ser una recompensa enorme por su cabeza. Pero entonces ocurrió algo extraño. El barco no abrió fuego. Dio una vuelta y siguió adelante como si estuviera buscando algo pero no pudiera encontrarlo. El comunicador de Jake se estropeó. Un mensaje de una fuente desconocida. Sigue moviéndote hacia el sur. Tienes amigos que aún no conoces. Corrieron por las calles oscuras de las afueras de New Galveston. Pasaron más barcos por encima, pero ninguno atacó. Era como si alguien estuviera interfiriendo, manteniendo a los cazadores fuera de su camino. Llegaron a un almacén en el extremo sur de la colonia. La puerta estaba abierta. Dentro, Jake encontró algo que no esperaba. Gente, docenas de ellos. Humanos y torbianos, ambos vistiendo el tipo de ropa práctica que decía que eran trabajadores, colonos, gente normal. Una mujer torbiana mayor dio un paso adelante. Su piel era de un azul más oscuro que la de los nobles que Jake había conocido, marcada con el tipo de cicatrices que vienen del trabajo real. Vimos tu transmisión. Todos lo hicimos. Y no vamos a dejar que te maten por decir la verdad. Durante la siguiente hora, Jake se enteró de lo que estaba sucediendo. A través del Imperio. Su transmisión había provocado algo. Los movimientos reformistas que habían ido creciendo silenciosamente de repente estallaron al descubierto. Los torbianos que se habían opuesto a las políticas del nuevo emperador exigían investigaciones. Las colonias humanas se negaban a ceder en las disputas territoriales. El intento de la conspiración de silenciar la verdad había fracasado espectacularmente. Pero el verdadero shock llegó 3 días después, cuando llegó un barco con los colores imperiales. Jake casi corrió antes de ver quién se bajó. Una joven torbiana, de unos 25 años aproximadamente, con el tipo de porte que decía realeza incluso antes de que vieras las túnicas formales. Ella tenía los ojos amables de su madre. Y cuando esos ojos se posaron en Snowfire, se llenaron de lágrimas. Princesa Lyra, alguien susurró, la hija de la emperatriz, la que había estado escondida por su propia seguridad tras la muerte de su madre. Caminó directamente hacia Jake, ignorando el protocolo,
los guardias y a todos los demás. Mantuviste a Snowfire a salvo. Expusiste a los asesinos de mi madre. Hiciste lo que yo no podía hacer desde la clandestinidad. Se giró para mirar al Belker. Hola, viejo amigo. Te he echado de menos. Snowfire emitió un sonido que Jake nunca había oído. Algo entre un ronroneo y un grito. La criatura se acercó a la princesa, y Jake sintió el amor fluyendo a través de su vínculo. No la profunda amistad que él y Snowfire compartían, sino algo más antiguo. Familia. Lo que sucedió después fue rápido. La princesa Lyra reclamó el trono con el respaldo de las facciones reformistas. Lord Bond y sus conspiradores fueron arrestados. Las pruebas que Jake había difundido eran irrefutables, e incluso sus aliados ya no podían protegerlos. La nueva emperatriz le ofreció a Jake exactamente lo que esperaba: un puesto en el palacio. Asesor jefe de innovación, un título elegante, mucho poder, el tipo de vida que Jake nunca había tenido. Lo imaginó para sí mismo. Lo rechazó. Soy mecánico, le dijo simplemente. Arreglo cosas. Y. Ahora mismo, lo que necesita arreglos no son computadoras ni motores. Es la forma en que los humanos y los torbianos se ven. En cambio, aceptó un rol diferente. Establecer programas de cooperación técnica entre colonias humanas y mundos torbianos. Enseñar a jóvenes ingenieros torbianos métodos humanos de resolución de problemas. Mostrar a los humanos que los torbianos no eran todos nobles estirados que los menospreciaban. Construir puentes, taller a taller. Esta vez le dieron unas instalaciones adecuadas. Limpias, bien equipadas, con financiación y apoyo reales. Pero Jake se aseguró de que siguiera pareciendo un taller, no un laboratorio. Herramientas en las paredes, proyectos en varios estados de finalización esparcidos por todas partes. El olor a aceite, metal y trabajo. Fuego de Nieve se quedó con él. No porque el Belker tuviera que hacerlo, sino porque quería. Su vínculo se había convertido en algo que ninguno de los dos podía explicar a los demás. No dueño y mascota. Ni siquiera solo amigos. Algo más profundo. Compañeros que se habían enfrentado a la muerte juntos y habían salido airosos cambiaron. El primer día de su nuevo. En el programa, Jake se paró frente a una sala llena de jóvenes estudiantes de ingeniería torbianos. Lo miraban con curiosidad y un escepticismo apenas disimulado. Un humano enseñándoles. ¿Qué podía saber el que ellos no supieran? De acuerdo, dijo Jake, sacando un regulador atmosférico roto y dejándolo caer sobre la mesa de trabajo con un ruido metálico. ¿Quién puede decirme qué tiene de malo esto? Pasaron una hora discutiendo enfoques teóricos, consultando libros de texto y procedimientos adecuados. Toda buena información, pero nada los acercaba a la solución del problema real. Finalmente, Jake levantó la mano. Todo eso está bien, pero esto es lo que te estás perdiendo. Tomó una llave inglesa y empezó a desmontar el regulador. A veces hay que dejar de pensar en cómo se supone que funciona y empezar a pensar en cómo funciona realmente. Hay que ensuciarse las manos, cometer errores, probar cosas que no deberían funcionar, pero hacerlas de todos modos. Una estudiante levantó la mano. Eso no es un protocolo de ingeniería adecuado. Tienes razón. No lo es. Jake sonrió. Es humano. Protocolo de ingeniería. ¿Y saben qué? Da resultados. Al final de la sesión, todos estaban metidos a codazos en equipo roto, probando cosas, fallando, volviendo a intentarlo, y Jake podía verlo en sus ojos. Ese momento en que dejaron de verlo como un simple humano y empezaron a verlo como alguien que sabía de lo que hablaba. Pasaron los meses. El programa de Jake creció. Más estudiantes, más talleres, más colaboración entre especies que habían pasado décadas apenas tolerándose. Les enseñó sobre improvisación y adaptabilidad. Ellos le enseñaron sobre precisión y pensamiento a largo plazo. Todos mejoraron. Fuego de Nieve siempre estaba ahí, holgazaneando en cualquier rincón que ofreciera la mejor vista.
Al principio, los estudiantes le habían aterrorizado al veler, pero Jake se aseguró de que lo entendieran. Fuego de Nieve no era un arma ni un símbolo de estatus. La criatura era una persona con pensamientos, sentimientos y opiniones que había elegido estar allí. Una noche, después de que los estudiantes se fueran, Jake se sentó en su banco de trabajo con Fuego de Nieve a su lado. El pelaje blanco del Belker estaba manchado de grasa por el roce con demasiados proyectos. Y Jake estaba bastante seguro de que tenía marcas de garras en su chaqueta favorita de cuando Snowfire lo había usado como poste de escalada. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Jake, rascándole detrás de las orejas. «Hace unos meses, yo no era nadie. Solo un tipo que arregla cosas rotas en una estación olvidada. Ahora míranos. Cambiamos el gobierno de todo un imperio. Estamos enseñando a la próxima generación. De verdad estamos marcando la diferencia». A través de su vínculo, sintió diversión mezclada con satisfacción. A Snowfire no le importaban las grandes implicaciones. A la criatura le importaba que estuvieran juntos, que tuvieran un propósito, que hubieran encontrado una nueva familia en ese extraño taller lleno de estudiantes entusiastas y proyectos imposibles. Jake miró a su alrededor, a su espacio de trabajo, a las iniciativas de cooperación a medio terminar, al futuro que construían, una máquina reparada a la vez. Había heredado un leopardo alienígena gruñón y pensó que su vida había terminado. Resultó que apenas estaba comenzando. Y a veces así es como se produce el cambio. No mediante grandes gestos ni batallas dramáticas, aunque habían tenido bastantes de ambas, sino mediante gente común que hace cosas extraordinarias. Mediante asociaciones que no deberían funcionar, pero funcionan. Mediante la terquedad, la improvisación y la disposición a ensuciarse las manos arreglando lo que está roto. Jake sonrió, sacó otra pieza rota del equipo y volvió al trabajo. Siempre había algo que arreglar.